Buenas tardes, chicos, ¿me escuchan bien? Buenas tardes, doctora. Ok, esto vamos a esperar son las 3:02, unos 5 minutos. Ustedes son 77 según tengo entendido, a ver si se conectan los que faltan y empezamos.
Bueno, buenas tardes chicos, vamos a empezar, ya son las 3:07 y pues por respeto a los que están temprano, pues vamos a empezar ya la clase. Yo soy la doctora Iris Gordón, médico especialista en patología, trabajo en el Hospital Santo Tomás. Pues yo me gradué de patología en el 2019, así que pues bueno, tengo poco tiempo de ser especialista. Sin embargo, ya tengo pues año y medio dándoles algunas clases de patología. Primero, pues bienvenidos y felicitarlos a todos pues por llegar al anhelado séptimo semestre. Yo también fui estudiante de la Universidad de Panamá y pues sé lo emocionante que se siente llegar a ese semestre, ¿no? Yo les voy a dar 3 temas durante el semestre. Vamos a empezar hoy y el lunes 13 con inflamación y reparación, que va a ser el único tema que va a ser virtual, pues por temas personales pues no estoy en la ciudad. Después venía el tema de neoplasias, que creo que es a finales de febrero, que sí lo vamos a hacer presencial. Y por último, más adelante en el semestre, que no sé la fecha exacta, también vamos a ver la patología de cabeza y cuello. En cuanto a mis clases, yo les mando después que tenemos las clases, les mando las diapositivas. Siempre les recomiendo estudiar el mismo día o el siguiente día para aclarar dudas y no queden, sea mucho más fácil asimilar pues la información. El tema reglas en cuanto a la clase, bueno, ahora en modalidad virtual, ustedes pueden interrumpir cuando algo no entiendan, si tienen algún comentario, sin ningún problema, abren su micrófono y hacen el comentario o la pregunta que quieran hacer. Sin ningún problema pueden interrumpir la clase. No sé si alguien tiene alguna duda, pregunta, hasta aquí. ¿Ok? La clase yo no pregunto nada que no esté en las diapositivas ni que no haya dado aquí en las clases. Así que solamente pues presten atención, estudien sus diapositivas y les va a ir muy bien en mi parte del examen. Bueno, sin más, vamos a empezar entonces con el tema de inflamación y reparación. Por favor, alguien que me confirme que en efecto están viendo las diapositivas. Sí, se ve, profe. Sí, profe. Perfecto, excelente. Bueno, vamos a empezar con este tema. Sí les digo que este tema de inflamación y reparación es un poco tedioso, puede ser, o un poco que necesita mucho prestar atención y usar un poco la imaginación de las cosas que vamos a hablar, porque son cosas que no podemos ver, así como podemos ver una neoplasia, como podemos ver un tumor en un paciente, ya que vamos a hablar de mecanismos y de procesos que se dan a nivel de los vasos sanguíneos especialmente, ¿no? Así que bueno, requiere un poquito de que tengamos un poco de imaginación para entender los procesos. Es un tema muy importante que al final les va a ser la base de todo lo que ustedes van a ver en patología, de cómo se dan todos los procesos, y igual es la base para entender muchas enfermedades que a medida que ustedes van pasando en su carrera, van a ir entendiendo si tienen claro toda esta información acerca de la inflamación y reparación que se da en todos los tejidos del cuerpo y en todas las partes del cuerpo. Entonces, vamos a empezar. Voy a apagar mi cámara para poder mover un poco aquí la pantalla. En un momentito. Okay. Cualquier cosa, si no escuchan o algo, pues me avisan. Denme un segundito nada más. Ok. Vamos a empezar primero con la definición de inflamación. La inflamación no es más que la respuesta de los tejidos a las infecciones y al daño tisular de cualquier índole, ya sean quemaduras, un trauma o cualquier daño, se considera una respuesta a ese daño, la inflamación. Las células y las moléculas encargadas de la defensa del organismo van a pasar de la circulación, es decir, de los vasos sanguíneos, a aquellas localizaciones necesarias para eliminar los agentes causantes de la agresión. Es una respuesta protectora que es esencial para la supervivencia. Si la inflamación no se da, que es el mecanismo por el cual se repara ese daño,
pues la inflamación se mantiene con el tiempo y más adelante vamos a ver cuáles son esas consecuencias de una inflamación prolongada o del daño prolongado, ¿no? Libra al anfitrión de la causa de la lesión, ya sean microbios, toxinas y de sus consecuencias que al final, si no se repara o si no se elimina el agente causal, va a llevar a la muerte del tejido, a lo que conocemos como necrosis de tejido. Por eso que es importante que el proceso de inflamación se dé para acabar con ese agente causal y la causa de infección, trauma o daño. En cuanto a la historia un poquito de la inflamación, siempre es importante pues saber el contexto histórico de las cosas. La primera persona en hablar del concepto de inflamación fue Celso en el año 3000 a.C., donde describió los signos cardinales de la inflamación, que me imagino que lo han podido escuchar en alguna de sus experiencias. El rubor, que no es más que el eritema o cuando el área se pone roja. El tumor, que es la hinchazón. El calor y el dolor son los 4 signos cardinales de la inflamación según Celso. Cuando veían en un organismo estos 4 características, podían definir que había un proceso inflamatorio. Rudolf Virchow, en el siglo XIX, habla que la inflamación estaba asociada también a una pérdida de la función del tejido. Y por último tenemos a John Hunter, que la inflamación no se considera una enfermedad, sino una respuesta que ejerce un efecto saludable sobre el anfitrión, pues va a ser la solución a ese daño tisular que está padeciendo el organismo en ese momento. ¿Qué pasa si no hay inflamación o si no se da el proceso de la inflamación? Pues no se controlarían jamás las infecciones, las heridas no cicatrizarían, ya que después de inflamación viene el proceso de reparación o de cicatrización y los tejidos lesionados quedarían permanentemente ulcerados, pues no se da todo el proceso reparativo que conlleva la inflamación. ¿Ok? ¿Cuáles son las causas de la inflamación? Pues lo más común son las infecciones, que pueden ser bacterianas, víricas, fúngicas, parasitarias, por toxinas microbianas. Puede ser por necrosis tisular, cuando hay una isquemia, ya sea por reducción del flujo sanguíneo, por ejemplo, no sé, alguien tiene un trauma en la pierna y tiene una lesión vascular, pues se reduce el flujo sanguíneo y va a haber una isquemia. También pues el traumatismo, como lo acabo de mencionar. La agresión física y química, como son las quemaduras, las congelaciones, exposición a la radiación, sustancias químicas. Y también la inflamación se da cuando hay exposición a cuerpos extraños, por ejemplo, las astillas, la suciedad, las suturas, y también puede haber procesos inflamatorios por sustancias endógenas en el cuerpo o sustancias que se producen en mayor cantidad de las que normalmente deben estar en el organismo. Por ejemplo, los cristales de urato, los cristales de colesterol y los lípidos. Cuando esto se acumula, también puede causar un estado de inflamación. También otra parte importante donde se ve involucrado el proceso de inflamación son las reacciones inmunitarias, también conocidas como reacciones de hipersensibilidad. ¿Qué pasa en estas reacciones? Pues el sistema inmune va a dañar a los propios tejidos de la persona afectada, es lo que se conoce como enfermedades autoinmunes, por ejemplo el lupus, entonces un paciente que está en un estado constante de inflamación. También puede haber reacciones anómalas contra sustancias ambientales como son las alergias, una inflamación crónica difícil de controlar y esto va a tener una alta morbimortalidad. Estos son ejemplos de situaciones donde podemos encontrar el proceso de inflamación aumentado y que en vez de producir una mejora o de ayudar, puede pues causar estados que pueden comprometer la salud del paciente, la vida del paciente. Entonces, la respuesta inflamatoria está claramente definida en una serie de pasos cómo se da. Y vamos a ver cada uno de estos pasos poco a poco. Vamos a hablar un poco de los mecanismos moleculares, cuáles son los tipos de proteínas, de sustancias que están involucradas en cada uno de estos procesos. Vamos a dividirlos en 5. Primero, el reconocimiento del agente agresor, cuando se da el primer paso de la infección. Después vienen los reclutamientos de leucocitos, que es donde realmente empieza el proceso de la inflamación.
Luego todo esto va a tener que llevar a la erradicación del agente, ya que si no se erradica el agente, pues no tiene sentido que se dé la inflamación. Luego tiene que haber una regulación de la respuesta, pues la inflamación no puede permanecer por siempre, como sucede en ciertos padecimientos, como les mencioné, por ejemplo, el lupus, una esclerosis sistémica, enfermedades autoinmunes donde no hay una regulación de la respuesta y se produce un estado proinflamatorio constante. Por lo tanto, para que haya un correcto funcionamiento, debe haber una regulación de esa respuesta o de esa inflamación. Y al final, pues la resolución, que es cuando termina por completo el proceso inflamatorio. Entonces vamos a empezar primero con el reconocimiento del agente agresor. Es el primer paso de la reacción inflamatoria. Hay receptores y proteínas circulantes en el torrente sanguíneo que son capaces de reconocer a los microbios y productos causantes del daño celular. Y esto va a hacer que de una vez se estimule la cascada o el proceso de la inflamación. Entonces, ¿cuáles son esos receptores que tienen las células que detectan que hay un agente extraño o que algo está pasando en el cuerpo? Tenemos receptores que están en la membrana, que son capaces de reconocer microorganismos extracelulares. Tenemos endosomas que reconocen los microbios ingeridos por la célula, tratando de luchar para eliminarlos. Y tenemos algunos receptores en el citosol que también va a reconocer microbios intracelulares. Estos son los tres tipos de receptores que tenemos: de membrana, endosomas y citosol, y cada uno va a reconocer diferentes tipos de microbios o agente agresor, como lo quieran llamar. Entonces, también tenemos sensores de lesión tisular, que no son más que receptores que están en el citosol, que reconocen moléculas liberadas o alteradas como consecuencia del daño celular. Es decir, cuando hay un agente agresor o un agente microbiano que va a causar un daño en la célula, ese daño tisular va a hacer que se liberen ciertas sustancias que alertan a la célula que está sucediendo un daño y que se tiene que dar el proceso de inflamación. ¿Cuáles son estas moléculas que son liberadas o cuáles son los signos de que hay un daño tisular? Pues vamos a tener ácido úrico que se acumula por la degradación del ADN, está el aumento del ATP por las mitocondrias que se dañan, y tenemos la disminución del potasio intracelular que se da por pérdida de daño de la membrana. La membrana se daña, el potasio sale y va a disminuir el potasio intracelular. Son mecanismos moleculares que indican, o como lo dice el título de esta diapositiva, son sensores de lesión celular. También tenemos proteínas circulantes, entre esas tenemos el sistema del complemento, que me imagino que en algún momento lo han escuchado o saben cómo funciona, y va a reaccionar contra microbios y produce mediadores de la inflamación. También tenemos circulando una lectina que es un tipo de proteína que se llama lectina de unión amanosa. Esa lectina de unión amanosa, que se encuentra principalmente en los macrófagos, va a reconocer azúcares producidas por los microbios. Es decir, cuando hay un proceso de infección o de tipo microbiano, esos agentes agresores van a liberar ciertas azúcares y esos azúcares van a ser reconocidos por esa lectina de unión amanosa y se da entonces todo el proceso de inflamación o de fagocitosis que vamos a ver más adelante para eliminar el agente agresor. Y también tenemos otra proteína o molécula circulante que es la colectina, que reconoce microbios en general. Hasta aquí, ¿alguna pregunta acerca del reconocimiento del agente agresor y de ver pues más o menos cuáles son los mecanismos que existen para el reconocimiento del agente agresor? No, profesor. Ok, perfecto. Continuamos. Entonces vamos al segundo paso de la respuesta inflamatoria, que es el reclutamiento de leucocitos. Los leucocitos aquí son las estrellas pues, del proceso de la inflamación, pues son los que se movilizan y son los que causan realmente todo el proceso de inflamación y el proceso de reparación más adelante tisular, ¿no? Que va a provocar que más adelante se dé el proceso de reparación. Entonces tenemos primero... ¿Sí? Una pregunta, es que me quedé como con la duda de qué es lo de los sensores de reconocimiento.
Ok, los sensores de esta parte que tenemos aquí, los sensores de lesión celular, el organismo tiene que tener señales que te digan que algo está sucediendo, ¿no? Entonces, hay ciertas moléculas que cuando la célula o cuando el organismo detecta que están altos o que están a unos niveles que no son los adecuados o disminuyen, como por ejemplo el caso del potasio, es porque algo está sucediendo. ¿Cómo así? Por ejemplo, una infección bacteriana, un tipo de bacteria. ¿Qué pasa? Al tener esa bacteria dañar la célula va a liberar sustancias como el ácido úrico, como el ATP, y va a disminuir el potasio. Entonces, estos tres son ejemplos, pueden pasar muchas cosas. Estos tres sustancias, cuando suceden o cuando la célula detecta que no están en las cantidades normales que deben estar, la célula dice, hay un daño tisular, entonces vamos a activar el proceso de inflamación que vamos a ver más adelante para reparar ese daño. No sé si te aclaré la duda. Listo. Entonces, o sea, reconocen esas tres, Exacto, son tres componentes que acaba de sustancias, decir. moléculas. Ujú. Porque normalmente el ácido úrico en la célula no está por ahí flotando, sino que se produce porque se degrada el ADN, como dice aquí, entonces hay un aumento de ácido úrico. Cuando las mitocondrias se dañan, ese ATP que tenían almacenado se suelta y la célula reconoce, hay mucho ATP, o disminuye el potasio. Entonces, digo, esto no te puedo decir como que exactamente en el lugar, en el momento que sucede, porque son cosas moleculares, pero la idea es que sepas que la célula tiene sensores que dependen de sustancias que ya sea que aumentan o disminuyen, que le indican a la célula que debe iniciar el proceso de inflamación. Gracias. Ok, seguimos pues. Vamos con el reclutamiento de los leucocitos. Vamos a empezar primero con la inflamación aguda, que es la inflamación que se da de manera inmediata. Esto va a iniciar cuando se da el reconocimiento del agente agresor, que pasa todo lo que hablamos atrás, que hay sustancias que indican que deben iniciar la inflamación, la célula dice, bueno, vamos a iniciar el proceso de inflamación. ¿Qué es lo primero que pasa? Va a haber una dilatación de los pequeños vasos y aumentos del flujo sanguíneo. Creo que un ejemplo, ustedes han visto cuando a alguien le pica un mosquito, lo primero que pasa es que se va poniendo eso rojo. Eso se debe a la dilatación de los vasitos y que está iniciando el proceso de inflamación. Aunque sea una picadura de mosquito, eso que se ponga rojo ahí es un proceso de inflamación y que es un intento de reparación de ese daño que causó esa picadura del mosquito. Luego que esos vasos se dilatan, va a haber un aumento de la permeabilidad de la microvasculatura. ¿Qué quiere decir esto? Que el vaso sanguíneo, donde están normalmente circulando las células sanguíneas, como son los leucocitos, los eritrocitos y todo lo que va dentro de la sangre, ella se mantiene dentro del torrente sanguíneo. Pero al darse la lesión, va a haber un aumento de la permeabilidad, lo que va a permitir que esas células inflamatorias, en este caso leucocitos específicamente, salgan de la vasculatura hacia el lugar de la lesión, ¿no? Entonces aquí dice, proteínas y leucocitos van a abandonar la circulación o el vaso sanguíneo. Aquí tenemos un esquema más o menos para que no se vayan imaginando cómo suceden las cosas. Esto que está aquí es el vaso sanguíneo, esto que está aquí en cremita, déjenme ponerle el puntero. Esto que está aquí es el vaso sanguíneo. Aquí en cremita vamos a ver las células endoteliales y aquí vemos las sustancias o las células que están circulando en el torrente sanguíneo normalmente. Tenemos monocitos, granulocitos, que son leucocitos en general. Tenemos proteínas plasmáticas, como son las proteínas del complemento, y cuando se empieza el proceso de la inflamación, aumenta la permeabilidad de este vaso sanguíneo, que es lo que va a permitir que estas sustancias o estas células salgan del torrente sanguíneo hacia el tejido lesionado y se pueda dar todo el proceso de reparación. Y tenemos que, por último, pues ya como les dije, la migración de los leucocitos que se van a acumular en la lesión para activarse para eliminar el agente. Todos estos pasos los vamos a ver un poquito más detallados a nivel celular de cómo se van dando. Entonces tenemos el cambio en el flujo de sangre y en la permeabilidad de los vasos para optimizar el movimiento de proteínas plasmáticas y leucocitos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esas células pasan del vaso o del torrente sanguíneo
hacia afuera del vaso, a la cavidad o a la parte extravascular, o sea, lo que está afuera del vaso, se puede entonces formar diferentes tipos de acumulaciones de líquido, que es lo que podemos conocer como en general como edema. Vuelvo con el ejemplo de la picadura de mosquito. Ustedes lo pican un mosquito y lo primero que pasa es que se pone rojo y se les hace un bultito. Ese bultito que se les hace o esa lesión que se les hace abultada es por la salida del vaso sanguíneo hacia afuera para reparar ese tejido que el mosquito picó. No sé si así se pueden imaginar un poquito cómo va el proceso de inflamación, ¿no? Por eso que eso se abulta y se forma lo que se llama edema, ¿no? En ese caso, pues algo pequeño, pero pueden imaginárselo a grandes escalas cuando hay, por ejemplo, quemaduras, traumatismo, pues que la proporción de edema es mucho más grande. Entonces, ese edema o ese líquido que se acumula en el espacio intersticial, que es ese espacio que hay entre los vasos y el tejido, puede ser de dos tipos. Puede ser un exudado o puede ser un trasudado. ¿Y cuál es la diferencia entre un exudado y un trasudado? El exudado es el líquido extravascular, lo que salió del vaso, con una alta concentración de proteínas y abundantes restos celulares. Y el trasudado no es más que un líquido con bajo contenido de proteínas. Hay ciertas condiciones, sobre todo cuando tiene que ver con procesos neoplásicos, que ustedes no tienen por qué saberlo, pero para que sepan más o menos que ustedes, cuando hay edema, cuando hay una citis, ustedes pueden hacer extracción de ese líquido y el saber, eso se manda a analizar en el laboratorio, y el saber si es un exudado o trasudado les puede indicar de qué origen viene ese líquido, ya sea que sea algo maligno, que sea algo benigno. Se puede saber por medio de hacerle un análisis y saber si es un exudado o un trasudado. Esa es como la aplicación clínica de esto, ¿no? Pero lo importante que ustedes ahorita es que conozcan el concepto, que ese edema que se hace por efecto de aumento de la permeabilidad y salida del líquido de la circulación o del torrente sanguíneo, se llama edema, y que ese edema puede ser un exudado o puede ser un trasudado. Uno tiene altas proteínas y el otro tiene bajas proteínas, ¿ok? Tenemos el edema, es la presencia pues de líquido en el espacio intersticial o en las cavidades serosas. Ya les dije, puede ser exudado, puede ser trasudado, dependiendo de la cantidad de proteínas. También otro tipo de acumulación que encontramos es lo que conocemos como pus, que el pus no es más que un exudado, es decir, es un líquido con alta o una sustancia con alta concentración de proteínas, pero está rico en leucocitos y neutrófilos, que es lo que le da ese aspecto de tipo purulento, ¿no? Y también va a haber restos celulares y microbios. Estos son los tres tipos de movimientos o de acumulación que puede haber en el espacio intersticial como consecuencia de la salida de los vasos sanguíneos hacia afuera para iniciar el proceso de inflamación. ¿Alguna pregunta hasta aquí del proceso de inflamación? O sea, mi idea siempre es que ustedes tengan claro cómo van las cosas para que al final puedan entender todo el proceso, ¿no? Si se me pierden en alguna parte, probablemente no vayan a entender más nada de lo que viene adelante. Igual, si ustedes les da pena preguntar, ustedes también con confianza, ustedes le pueden pedir mi número al coordinador y con confianza me pueden preguntar aparte si no quieren preguntar aquí, sin ningún problema. Ajá. Bueno, los exudados, ajá, por ejemplo, un exudado. El exudado puede ser de diferentes tipos, también tiene una clasificación, pueden ser seroso, fibrinoso, purulento, hemorrágico, faringios. Por ejemplo, un exudado, el que se produce cuando hay una faringitis, que ustedes saben que se ve en la amígdala y se ven los puntitos blancos ahí, eso es un tipo de exudado, por ejemplo, que se da en una amigdalitis. ¿Ok? Y un ejemplo de trasudado, otro ejemplo, por ejemplo, de exudados, para ir en la misma línea, tenemos los exudados de tipo fibrinoide,
que se dan, por ejemplo, apéndice. Cuando hay una apendicitis aguda, también lo que se ve que se produce sobre el apéndice, que es de tipo purulento, también es un tipo de exudado. ¿Cuáles son los trasudados o los que tienen un líquido con bajo contenido de proteínas? Es, por ejemplo, el líquido que se acumula en la insuficiencia cardíaca. Entonces, vamos a suponer en un caso real o más así clínico, digámoslo así, por ejemplo, un paciente que tiene acumulación en la cavidad cardíaca, en la cavidad, en el pericardio. Vamos a suponer que tiene una acumulación de líquido ahí y le sacan líquido y cuando lo analizan resulta que ese líquido es un líquido con bajo contenidos de proteínas, quiere decir que es un trasudado. Entonces ese líquido que ustedes están viendo ahí es por una insuficiencia cardíaca, es decir, el corazón no bombea bien, el sistema cardiopulmonar no está funcionando bien y se acumula líquido. Sin embargo, si yo de ese mismo líquido hago un análisis y me sale que es un exudado, entonces ya yo puedo pensar que se trata de una pericarditis o de algo de origen infeccioso. No sé si te aclaré más o menos con ese ejemplo cómo podemos ver en la clínica de qué nos sirve saber si es un exudado o un trasudado. Perfecto. Entonces, Hola, doctora. Disculpe, buenas tardes. buenas Tiene tardes. una consulta. Solamente para confirmar, tanto el exudado como el trasudado, ambos son líquidos extravasculares. Correcto, así es. Son líquidos extravasculares. Gracias. Entonces, vamos a ver ahora cómo se da ya específicamente las reacciones del mismo vaso sanguíneo en la inflamación aguda. Y vamos a ver cómo las células del vaso, de qué manera salen del vaso hacia afuera para entonces hacer la reparación de los tejidos, ¿no? Vamos a dividirlos, esta reacción de los vasos sanguíneos en tres partes, que son cambios en el flujo y en el calibre de los vasos. Vamos a tener un aumento de la permeabilidad vascular y por último, respuesta de los vasos y vamos a hablar un poquito de los ganglios linfáticos y cuál es su función en este proceso de la inflamación. Entonces tenemos, primero vamos a empezar con el cambio en el flujo y en el calibre de los vasos. Esto se inicia inmediatamente luego de la lesión. Desde que se detecta una lesión, inmediatamente va a aumentar el flujo y el calibre de los vasos. Va a haber una vasodilatación, la cual va a ser inducida por mediadores como la histamina, que va a afectar las arteriolas e induce apertura de los capilares. Y al aumentar ese vaso, ya sea la arteriola o la apertura de los capilares, obviamente se va a aumentar el flujo sanguíneo. Y vamos a ver la primera parte, que es el calor y el enrojecimiento. Recuerden que la histamina, al final vamos a hablar un poco de los mediadores, pero la histamina es uno de los principales mediadores de la inflamación. Apenas se produce una lesión, el cuerpo libera histamina que va, como dice aquí, a aumentar las arteriolas, la apertura de capilares y va a aumentar el flujo sanguíneo y se ve la primera manifestación clínica de la inflamación, que es el calor o el enrojecimiento, también llamado eritema. Luego que se da esa vasodilatación, o sea, el vaso se agranda, aumenta el flujo sanguíneo, va a haber un aumento de la permeabilidad de la microvasculatura, es decir, que va a permitir que ese líquido salga del vaso hacia afuera. También vamos a tener el proceso de estasis, que no es más que el estancamiento en los pequeños vasos de eritrocitos, ya que los eritrocitos no participan en el proceso de la inflamación aguda, son los leucocitos. Entonces los eritrocitos se quedan estancados en el torrente sanguíneo y salen los leucocitos. Esa acumulación de eritrocitos también molecularmente o en el tejido va a llevar a un proceso que se llama congestión vascular, que histológicamente ustedes pueden ver la congestión vascular, se ve el vaso lleno de eritrocitos y pues clínicamente vamos a ver el enrojecimiento. Y por último tenemos la acumulación de leucocitos en el endotelio vascular que van a estar listos para salir. Se da como una separación de los eritrocitos de los leucocitos y los leucocitos se preparan para migrar y continuar el proceso de inflamación. Ahora vamos a verlo un poquito en imágenes para que sea un poquito más claro, ¿no? Luego tenemos la extravasación, ¿no? Entonces vamos aquí con la extravasación, con dibujitos para que sea más fácil. Este es el vaso normal. Ya se dio primero el proceso de aumento del flujo sanguíneo, la estasis de los eritrocitos y tengo aquí circulando los leucocitos que están listos para migrar. Entonces, para que ellos puedan salir, tiene que darse el proceso de extravasación, es decir, de la palabra lo dice, extra, de afuera y vasación del vaso, ¿no? Para que salgan del vaso hacia afuera.
El mecanismo principal para que estas células inflamatorias o leucocitos pasen del vaso hacia afuera es el mecanismo de contracción de las células endoteliales. Este es el vaso, para que nos ubiquemos, este es el vaso normal, esta es la luz vascular, el espacio por donde están pasando las células normalmente corriendo, y este es el endotelio, que son las células que revisten las paredes del vaso sanguíneo. O sea, el primer paso que se da es la contracción de las células endoteliales. Como lo ven aquí, las células endoteliales se retraen, se encogen, se separan y hacen un espacio entre ellas, que es lo que va a permitir el paso del leucocito del vaso hacia afuera. Ahora, este paso no se da así por así. Para que esto se dé, hay muchos tipos de moléculas conocidas como integrinas, selectinas, que van a permitir que molecularmente este proceso de separación de las células endoteliales y de la salida de los leucocitos se dé. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, tanto aquí dice, mecanismo principal, pues es la contracción de las células endoteliales. Hay incremento de los espacios interendoteliales, como lo pueden ver aquí, entre una célula endotelial y la otra. Y esto también es ayudado por la producción de ciertas sustancias como la histamina, la bradicina, los leucotrienos y otros mediadores que se liberan inmediatamente se da el proceso de inflamación. También cuando hay una lesión endotelial propiamente dicho, por ejemplo, en las quemaduras o en microbios o en algunas bacterias que afecten directamente los vasos sanguíneos, si el endotelio está dañado, esto va a ayudar a que se amplifique la reacción. Ya de por sí las células endoteliales se separan en el proceso normal para que se dé la inflamación, pero si además el endotelio está dañado, esto también ayuda a que las células endoteliales, las células adentro del vaso sanguíneo salgan y se amplifique la respuesta de la inflamación. Y por último tenemos la transcitosis, que es el incremento de líquido y proteína a través de la célula. Además de los leucocitos, pues también va a salir líquido y proteína a través del vaso sanguíneo o de la célula, ¿no? Entonces, las respuestas de los vasos y los ganglios linfáticos. Los linfáticos van a filtrar y limpiar los líquidos extravasculares. Ese líquido que salió del vaso sanguíneo no puede quedarse por ahí dando vueltas, sino que tiene que haber un sistema que recoja ese líquido luego, después que termine el proceso de inflamación. Y esto lo hace el sistema linfático, o lo que mejor conocemos como ganglios linfáticos. Entonces, ¿qué hacen los ganglios linfáticos? Ellos filtran y limpian los líquidos extravasculares. Drenan el líquido de edema que se acumula por el aumento de la permeabilidad vascular. Ahí pueden ir, además en ese líquido, pues van a ir todo lo que sale del vaso, los leucocitos, residuos celulares, microbios, etcétera, etcétera, y esto va a pasar a la linfa. La linfa es como el sistema de recolección de basura que tiene el cuerpo, por decirlo así. Es un sistema de recolección que ayuda a limpiar el cuerpo de todo ese líquido extravascular que está saliendo. Es por eso que cuando uno tiene una infección, decimos en el término normal de la calle, es que se le inflamaron los ganglios, porque es un proceso normal de la inflamación. Y cuando el ganglio o el sistema linfático o cualquier tipo de ganglio en cualquier lado, si se acumula mucho más líquido de lo normal, puede causar lo que llamamos como linfangitis o linfadenitis, que es la inflamación secundaria de ellos y lo que vemos visiblemente en la piel. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver cómo pasan a nivel molecular los leucocitos del vaso hacia afuera y cuáles son los principales mecanismos. Entonces, el paso de los leucocitos hacia los tejidos lesionados. Los principales leucocitos en las reacciones inflamatorias son los que tienen capacidad de fagocitosis, es decir, los neutrófilos y los macrófagos. Pueden salir otro tipo de leucocitos, pero estos dos son los más importantes porque tienen la capacidad de fagocitar y de eliminar el agente agresor. El trayecto de los leucocitos desde los vasos hasta el tejido es un proceso que ocurre en varias fases y es mediado por moléculas de adhesión y citocinas. Tenemos la adhesión y se dan varios pasos. ¿Los pasos cuáles son? Adhesión del leucocito al endotelio. El leucocito está por ahí en el vaso sanguíneo y él se va a adherir al endotelio. Luego va a haber la migración de los leucocitos a través del endotelio y por último es el proceso de quimiotaxia de los leucocitos,
que se trata del proceso de movimientos de los leucocitos según el gradiente de concentración. Ellos van a pasar, como en el tejido normalmente no están los leucocitos, el gradiente de concentración que es desde el vaso al tejido lo va a favorecer porque van a pasar de donde hay más, en este caso del vaso, hacia el lugar lesionado. Y esa es la quimiotaxia de los leucocitos que permite que se muevan bajo el gradiente de concentración. Entonces, primero tenemos la adhesión de los leucocitos al endotelio. Se da en 3 pasos: la marginación, el rodamiento y la adherencia. O sea, los leucocitos van a adoptar una posición periférica a lo largo del endotelio. O sea, ya no van a estar por ahí en el medio, sino que se van acercando hacia las paredes del vaso. Acuérdense, cuando yo les hablo de endotelio, es lo que recubre la pared del vaso, y endotelio siempre imagínense que es hacia afuera, ¿no? Las células que recubren la pared del vaso. Luego, el rodamiento, los leucocitos se van a adherir de manera transitoria al endotelio, se desprenden y se vuelven a unir y van como rodando. Y por último tenemos la adherencia, que es cuando el leucocito se fija finalmente a esas células endoteliales y le va a permitir salir. Ahorita lo vamos a ver en una foto. Entonces, la adherencia, que es el último paso, está mediada por moléculas de adhesión cuya expresión es incrementada por citocinas, las cuales se van a secretar por células centinelas en los tejidos en presencia de microbios o elementos lesivos. Es decir, cuando hay una lesión, se produce inmediatamente, así como se producen los mediadores de la inflamación, como son la histamina, los leucotrienos, la bradicina, también se van a producir citocinas. Y vamos a ver más adelante cuáles son esas citocinas, ¿no? Que son los que va a permitir que se dé todo el proceso de salida de los leucocitos hacia la parte extravascular. Las principales moléculas de adhesión que permiten esta migración de los leucocitos son las selectinas y las integrinas. Entonces las vamos a ver aquí poco a poco. Aquí podemos ver, esto es el vaso sanguíneo, aquí están los leucocitos, esto es el endotelio, lo que vemos aquí están las células cremas, son las células endoteliales, y esto es la parte de afuera del vaso. Esta es la parte intravascular o la parte de la luz del vaso, y acá está la parte extravascular, lo que está acá en celestino. Entonces, ¿qué pasa? Primero se da, como vimos aquí, la marginación, que es que los leucocitos se van acercando hacia la periferia, o sea, se van moviendo hacia el endotelio, ¿no? Entonces, primero se da esa marginación y luego se da el rodamiento. Entonces, el inicio del rodamiento se da por la interacción de las selectinas. Las selectinas tenemos la selectina L, que está presente en el leucocito, que son un ejemplo de selectina L es la glucoproteína de Sealin-Lewis X modificada. A mí no me interesa que ustedes sepan eso. Con que sepan que se llama selectina L es suficiente. Y tenemos las selectinas E y P que están en el endotelio, que es la que vemos aquí. Esto es como un rompecabezas. Algo de la célula, los receptores, tienen que encajar con receptores o moléculas que se encuentren en el endotelio para poder que hagan el match y se puedan mover, ¿no? Entonces, tenemos la selectina L en el leucocito y la selectina P y E en el endotelio, que como pueden ver en la imagen, esas selectinas del leucocito van a unirse a estas selectinas del endotelio, lo que le va a permitir, ellas se unen y se va soltando, se une y se va soltando, lo que le va a permitir la fase de rodamiento. La expresión de selectinas va a ser mediada por citocinas producidas en respuesta a la infección y a la lesión, que es lo que les expliqué anteriormente. Las citocinas se producen de manera natural luego de una lesión, y estas citocinas van a hacer que en el leucocito se aumente la expresión de las selectinas, en este caso la selectina L, y también va a hacer que se aumente la expresión de selectinas en el endotelio, que en este caso es la selectina E y la selectina P, ¿ok? Las citocinas son secretadas por macrófagos, mastocitos y células endoteliales además. ¿Cuáles son las principales citocinas que van a estimular la producción de estas selectinas? El factor de necrosis tumoral, TNF, y la interleuquina 1 y las quimiosinas. Son las 3 principales citocinas del proceso de inflamación que me va a aumentar la expresión de las selectinas y que me va a ayudar a que los leucocitos migren desde el vaso hacia la parte de afuera. Entonces, luego de la exposición al microbio o a la lesión, en 1 a 2 horas, gracias a la acción de las citocinas, las células endoteliales comienzan a expresar selectina E y ligandos para la selectina L.
¿Alguna pregunta hasta aquí? A mí ¿qué es importante que ustedes sepan aquí? Uno, que conozcan cuáles son las selectinas de cada lado, cuáles son las del leucocito, cuáles son las del endotelio, y cuáles son las citocinas principales que me van a aumentar la producción de esas selectinas, que es el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 1. Eso es lo más importante de esta parte. Luego de esto que se da el rodamiento, va a llegar un punto donde el leucocito tiene que fijarse firmemente al endotelio para que entonces después el endotelio se separe y ella pueda salir. Entonces, la adhesión firme de estos leucocitos al endotelio está mediado por moléculas llamadas integrinas. Entonces, ¿cuáles son las integrinas más importantes? Tanto el factor de necrosis tumoral como la interleuquina 1 que producen las selectinas también van a inducir la expresión endotelial de integrinas. ¿Cuáles son esas integrinas? La conocida como la 1-CAM y la VCAM, que son moléculas de adhesión celular 1 y moléculas de adhesión vascular 1. Aquí están las integrinas que están en el endotelio y ellas se van a unir, entonces el leucocito se va a unir a esas integrinas cuya expresión se va a ver aumentada por medio de la acción de las citocinas, TNF, factor de necrosis tumoral y la interleuquina 1. Entonces, luego que el leucocito ya se unió firmemente al endotelio, se va a dar lo que es la migración en sí, que es la migración de los leucocitos a través del endotelio. Ese procedimiento donde de por sí el mismo paso en sí del leucocito hacia afuera, del vaso hacia la parte de afuera, se llama transmigración o diapédesis de los leucocitos. Las quimiosinas actúan sobre los leucocitos adherentes y estimulan a las células para que migren a través de los espacios interendoteliales y van a migrar al favor del gradiente de concentración química, es decir, hacia el sitio de la lesión donde se producen inicialmente las citocinas. Entonces tenemos las moléculas adhesión, aquí tenemos el último paso, aquí ven el leucocito saliendo ya del vaso hacia afuera. Tenemos que él necesita unas moléculas de adhesión que se va a encontrar, que le van a permitir, es como si fuese un velcro. El leucocito se tiene que pegar a algo para que él se pueda ir moviendo poco a poco y pueda salir entonces de la luz hacia afuera, ¿no? Las moléculas de adhesión se van a encontrar en las uniones intercelulares, estas uniones que están aquí, o entre las células endoteliales. Esas son las uniones intercelulares, que es el espacio que está entre dos células endoteliales. O sea, ¿cuáles son esas moléculas de adhesión que permiten que el leucocito se pegue y finalmente salga? Es la CD31 y la PCAM1. La deficiencia genética de estas moléculas, que puede suceder, si me preguntan si es en algún síndrome específico algo, la verdad es que no sé, pero sé que puede existir deficiencia de CD31 o PCAM1, y eso, como es un paso sumamente importante para que los leucocitos migren desde el vaso hacia la parte de afuera, es decir, que desde las primeras fases de la inflamación algo no está funcionando bien, eso es lo que va a causar que haya infecciones bacterianas a repetición, porque el organismo al final nunca se va a poder recuperar del todo porque tiene afectado este paso que involucra la salida de los leucocitos del vaso hacia el sitio de lesión. Y entonces si eso no pasa, pues no se puede dar todo lo demás, todo lo que es el proceso de fagocitosis, reparación, etc. ¿Ok? Entonces un poquito de relacionarlo con la clínica que puede pasar si hay deficiencia, por ejemplo, de estas moléculas de adhesión. ¿Alguna pregunta de cómo se mueven los leucocitos desde el vaso hacia afuera? ¿De lo que deben saber? ¿De algo que no esté claro? Yo tengo una pregunta. Ajá. Sí, ¿me escucha bien? Sí, perfecto. Quisiera saber cómo, en qué momento deja de, o cómo pasa de estar interactuando con las selectinas a empezar a interactuar con el CD31 y pecando. No sé si lo dijo y yo no escuché. No te entendí bien. ¿Puedes repetir más despacio? Que no te entendí lo que... En el parte de rodamiento, el unido a las selectinas, ¿no? Del endotelio. Entonces, ¿en qué punto empieza a unirse a PK y etcétera? Al CD31. Ok, eso no es algo que está como realmente establecido, que yo te puedo decir como que en qué punto, ¿no? Molecularmente hablando,
es un proceso continuo, dinámico, que se trata de explicar por partes para que sepan qué tipo de moléculas están involucradas. Ellos primero empiezan a rodar y lo que debe ser es que debe haber algún punto donde se encuentren las sustancias que, como la ICAM o la 1-CAM y la VCAM, que va a producir la adhesión firme. Entonces, cuando ya se encuentren con esa sustancia, entonces ahí se pega, ¿no? Las ICAM y las VCAM probablemente no estén en todo el endotelio, sino que están en ciertas partes del endotelio. Por eso es que es necesario que ruede hasta que se encuentren en la parte donde se da la adhesión firme. Pero así Ok, como que exactamente no sé, ¿no? Pero así es el proceso. ok, profe, ya entendí. Gracias. Muy bien. Entonces, la quimiotaxia de los leucocitos, que es el tercer paso, acuérdense que vimos primero que son 3 pasos, ¿no? Acá lo vimos en esta diapositiva. Primero tenemos la adhesión, o la marginación, perdón, que es cuando los leucocitos se van moviendo hacia la pared del vaso. Tenemos el rodamiento, la adherencia, y por último, entonces, tenemos la migración a través del endotelio, y tenemos por último la quimiotaxia de los leucocitos, que es el desplazamiento de los leucocitos hacia el sitio de lesión. Esa quimiotaxia no es más que el movimiento a lo largo de un gradiente químico o a favor del gradiente de concentración. Hay también sustancias que se llaman quimiotácticos, que son sustancias tanto endógenas como exógenas que van a favorecer ese paso o ese desplazamiento de los leucocitos hacia el sitio de la lesión. Tenemos sustancias exógenas y tenemos sustancias endógenas. Las sustancias exógenas, pues, son los productos bacterianos, es lo que está fuera del vaso sanguíneo, que le está diciendo a los leucocitos, oigan, tienen que salir, y es lo que va a permitir que ellos pasen desde el vaso sanguíneo, donde están en mayor cantidad, hacia el lugar de la lesión. Y también tenemos sustancias endógenas, como son las citocinas que se producen apenas hay una lesión, como las que vimos, que son el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 1. También están los componentes del sistema del complemento y algunos metabolitos del ácido araquidónico, que son sustancias que se producen que favorecen el movimiento de los leucocitos. De esto vamos a hablar un poquito más adelante acerca del sistema de complemento y de los metabolitos del ácido araquidónico. Todos los agentes quimiotácticos se van a unir a receptores transmembranales que se unen a una proteína. Deme un momentito. Ok, disculpen que me entró una llamada ahí que no sé. Bueno, entonces, ven la pantalla bien, ¿verdad? Sí. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, profe. Ok. Entonces, todos los agentes quimiotácticos, ya sean exógenos o endógenos, se van a unir a receptores transmembranales que se unen a una proteína llamada G, específico de los leucocitos. Entonces, es como si le pusieran, o sea, todos esos agentes que se producen normalmente en el proceso inflamatorio, como que le ponen se unen en el leucocito, y el leucocito tiene como una banderita que le dice a los demás leucocitos, oigan, vengan, aquí es donde está pasando la situación. Entonces, el resultado final es que los leucocitos van a migrar hacia el estímulo inflamatorio en dirección a los quimiotácticos. Es como una marca que le ponen al leucocito, y eso va a estimular a que los demás leucocitos sigan migrando hacia el sitio de la lesión. En cuanto al infiltrado inflamatorio, va a variar en función de la duración de la respuesta inflamatoria y del tipo de estímulo. Por ejemplo, en las primeras 6 a 24 horas van a predominar los neutrófilos, ya que son más numerosos en la sangre, así que son los primeros que van a salir. Responden más rápido a las quimiosinas y se fijan con mayor firmeza a las selectinas E y P que encontramos en el endotelio. Así que como ya se fijan mejor, son las primeras que van a salir y son las primeras que vamos a encontrar durante las 6 a primeras 24 horas del proceso inflamatorio. Luego de las 24 a las 48 horas van a predominar otros leucocitos, que son los monocitos. Los neutrófilos, cuando penetran a los tejidos, tienen una vida muy corta, es decir, cuando salen del vaso y llegan al sitio de la lesión, tienen una vida media corta,
y van a prevalecer entonces los monocitos que tienen una vida más larga y pueden proliferar más fácilmente en los tejidos o afuera del vaso sanguíneo. Entonces ya vimos dos pasos. Bueno, ¿cuáles eran los que tenían vida media corta? Los neutrófilos. Por eso que solamente predominan de 6 a 24 horas y después de un tiempo solamente vamos a ver entonces monocitos y otro tipo de leucocitos porque los neutrófilos tienen vida media corta a pesar de que están en mayor cantidad. Por eso que al principio hay en grandes cantidades, pero después disminuyen porque tienen una vida corta. Los neutrófilos. Gracias. Ok. Entonces ya hemos visto dos pasos de la respuesta inflamatoria. El reconocimiento del agente agresor y el reclutamiento de leucocitos y todo el proceso de cómo pasa de los vasos hacia el sitio de la lesión. Ahora vamos a lo que es la erradicación del agente en sí. ¿Qué pasa después que los leucocitos salen del vaso sanguíneo y cómo erradican el agente, ¿no? Se da por medio de dos principales mecanismos, que es la fagocitosis y la eliminación del agente causal. Entonces, los procesos que se da, son la fagocitosis y la muerte intracelular, Entonces, el proceso que se da mediante la activación de los leucocitos, la destrucción de microbios y otros agentes agresores. Esto es la erradicación del agente. Y los mecanismos principales son la fagocitosis y la muerte celular. Entonces, ¿qué es la fagocitosis? Va a haber un reconocimiento y fijación de la partícula que va a ser ingerida por el leucocito. Ahora lo vamos a ver en un esquema. Luego va a haber una parte que es un procedimiento que se llama atrapamiento y por último vamos a tener la destrucción y la degradación. Entonces, vamos a ver la fagocitosis con calma, paso a paso. Tenemos que la fagocitosis tiene 3 pasos, ¿no? El primero es el reconocimiento y fijación de la partícula que va a ser ingerida por el leucocito. Recuerden que el leucocito ya salió del vaso y ahora está en el sitio de la lesión, donde están los agentes causantes de la lesión. Entonces, ¿cómo pasa esto de la fagocitosis? Primero, tienen que reconocer, el leucocito llega y tiene que reconocer a dónde está el agente causal, digamos, una bacteria, un virus, lo que sea que quiera reconocer. ¿Cómo hace esto? Se da mediante la interacción de receptores ubicados en los macrófagos, que es un tipo de leucocito, y se llaman receptores de manosa, receptor barredores y receptores de diversas opsoninas, que están en las paredes celulares microbianas. Por ejemplo, vamos a hablar del receptor de manosa. El receptor de manosa es un tipo de lectinas que se une a los residuos terminales de manosa y fucosa, que son azúcares que se encuentran en las paredes celulares microbianas. Es decir, tienen que hacer un match. El microbio, en este caso, tiene receptores, tiene en su pared manosa y fucosa, que son un tipo de azúcares. Por lo tanto, si el macrófago tiene un receptor de manosa, le va a permitir reconocer esos azúcares y decir, aquí está el microorganismo o el microbio que yo quiero destruir. Luego que lo reconoce por medio de un receptor, en este caso el ejemplo el de manosa, viene en la fase de atrapamiento. Después que una partícula se ha unido a los receptores fagocíticos, extensiones del citoplasma o del macrófago la van a envolver y la membrana se pinza formando una vesícula llamada fagosoma. Ahora la vamos a ver en imagen. El fagosoma se va a unir con un grano lisosómico que se encuentra normalmente en el macrófago o en el leucocito que está haciendo el proceso y se va a formar lo que se llama el fagolisosoma que va a permitir finalmente la destrucción del agente. Aquí tenemos un ejemplo. Esto es un macrófago, esto amarillo aquí, un esquema de un macrófago, y tiene varios receptores, pero vamos a hablar específicamente del receptor de manosa, que es el que estamos viendo. Aquí está el microorganismo que tiene en su pared azúcares, como la manosa y la fucosa que vimos. Por lo tanto, este receptor de manosa va a ser capaz de unirse al microbio por la sustancia que tiene y lo reconoce, ¿no? Luego que lo reconoce, la célula hace una prolongación o una extensión del citoplasma y va a formar, como que ingiere el microbio y va a formar lo que se llama el fagosoma, que es esto que está aquí, que es cuando el macrófago atrapa, internaliza y hace el fagosoma. Luego, este fagosoma se va a unir con gránulos lisosómicos, que más adelante vamos a ver qué son esos gránulos lisosómicos y qué tienen, y van a formar el fagolisosoma, causando la destrucción del microorganismo.
¿Alguna pregunta con respecto a la fagocitosis? Ok, vamos a continuar entonces. Pues el último paso, destrucción y degradación del material ingerido, que son mecanismos que se encuentran en los lisosomas que involucran tres elementos importantes. Especies reactivas de oxígeno, especies reactivas del nitrógeno, que son derivadas del óxido nítrico, y las enzimas lisosómicas. Estas son las sustancias que se van a unir en el fagosoma para formar el fagolisosoma y se dé la destrucción del microorganismo. Vamos a hablar un poquito de cada una de estas sustancias que se encuentran en los lisosomas que van a ayudar a que se destruya el agente agresor. Tenemos las especies reactivas del oxígeno. Son producidas en el lisosoma y el fagolisosoma, donde actúan contra las partículas ingeridas, sin dañar a la célula del anfitrión, porque la idea es que solamente destruya el agente agresor, pero no dañe la célula del anfitrión. Y al esas especies reactivas de oxígeno que están en el lisosoma unirse en el fagosoma y formar el fagolisosoma, esto causa una reacción que va a producir hipoclorito, que es un potente antimicrobiano. ¿Qué es el hipoclorito? Es lo mismo que encontramos en el Clorox, que usamos para limpiar, y por eso sabemos que el Clorox mata microorganismos, por ejemplo. También tenemos estas especies reactivas de oxígeno van a causar que producto de estas reacciones van a ser liberados radicales libres de oxígeno que pueden ser liberados al medio extracelular, es decir, afuera de la célula, y van a causar una lesión celular que usualmente acompaña la inflamación. Sin embargo, el suero, los líquidos tisulares, las células del anfitrión, o sea, del organismo, poseen mecanismos antioxidantes que protegen ante estos radicales derivados del oxígeno que pueden ser potencialmente perjudiciales. Es decir, el proceso en sí, esas especies reactivas del oxígeno en sí van a ayudar a eliminar el agente agresor, pero se van a producir sustancias que se llaman radicales libres de oxígeno que también pueden causar daño al microorganismo, pero para eso el cuerpo tiene sustancias que van a ayudar a que estos radicales libres de oxígeno no produzcan daño al organismo. ¿Cuáles son estos mecanismos antioxidantes? Tenemos la enzima superóxido dismutasa, la enzima catalasa, el glutatión peroxidasa, el celuloplasmina, la transferina sérrica. Esto no lo tienen que saber, es nada más para que sepan que de dónde sale la expresión o el término de los radicales liberados del oxígeno que normalmente se pueden encontrar en el cuerpo. También tenemos, además de las especies derivadas del oxígeno, tenemos las derivadas del óxido nítrico o especies reactivas del nitrógeno. El óxido nítrico es inducido cuando los macrófagos y los neutrófilos son activados por las citocinas o por productos microbianos. El óxido nítrico reacciona con el oxígeno y genera un radical libre altamente reactivo llamado el peroxinitrito. Estos radicales libres atacan y dañan a los lípidos, proteínas y ácidos nucleicos de los microbios. Y por último tenemos las enzimas lisosómicas que cuando los monocitos y los neutrófilos ingieren o los macrófagos contienen gránulos lisosómicos que van a contribuir a la muerte de los microbios. ¿Cuáles son esos gránulos lisosómicos? Existen de dos tipos, gránulos menores o específicos, que son la lisosima, la colagenasa, la gelatinasa, la lactoferrina y otros. Y los gránulos mayores o azurófilos, que son la amiloperoxidasa, las hidrolasas ácidas, entre otros. Entonces, los leucocitos son causantes de la lesión en la célula y tejido normal. Es decir, los leucocitos van a ayudar a que se dé el proceso de inflamación, pero también pueden causar, pues, daño en la célula y en el tejido normal por el proceso en sí que se da. Acuérdense que el endotelio se separa y todo lo demás, y hay una consecuencia por el proceso de inflamación. ¿Qué sucede? Puede suceder que cuando el proceso de inflamación se da de manera constante y no hay el mecanismo que regule esa inflamación, que haya entonces un daño permanente a los tejidos. Ahora vamos a ver más adelante cómo se regula ese proceso de inflamación y cómo la inflamación no persiste por siempre, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando hay infecciones difíciles de erradicar, como la tuberculosis, por ejemplo, el leucocito o el proceso inflamatorio va a perdurar en el tiempo y son inflamaciones de tipo crónica que no se resuelven.
como cuando hay una respuesta inflamatoria de manera inadecuada, como son las enfermedades autoinmunes, que como ustedes saben, las enfermedades autoinmunes no es más que un proceso donde el cuerpo reconoce su propio tejido como extraño y va a causar una inflamación constante y pues todo lo que eso conlleva en una enfermedad de tipo autoinmune. Y también tenemos cuando el anfitrión, o sea, el organismo, experimenta una reacción excesiva contra sustancias ambientales habitualmente inofensivas. ¿Cómo se dan las enfermedades alérgicas? Las reacciones alérgicas, pues también se considera la reacción alérgica un estado de inflamación que va más allá del estado normal y que no es capaz de regularlo como debe regular normalmente la inflamación. En cuanto a la regulación y la terminación de la respuesta, pues como ya saben, si la inflamación no se detiene, pues va a tener consecuencias. La inflamación es un sistema de defensa tan potente que puede causar daño tisular y por lo tanto necesita controles estrictos que minimicen los daños. En parte la inflamación remite después de la eliminación de los agentes causales, ya que si no hay un daño tisular, no se dan todas estas señales que hemos visto durante toda esta clase, por lo tanto, si no está el agente, no se va a producir toda la cascada de eventos para que se dé la inflamación. Así que apenas se erradique el agente, la inflamación debe ir disminuyendo. Y ya que los mediadores de la inflamación que se estimulan por los microbios, ellos son de vida corta y se van a degradar después de ser liberados. Es decir, que si no hay algo que los estimula a que se produzca, la inflamación se va a detener. Y también existen mecanismos de terminación de la inflamación, que son las sustancias, que eso se da cuando las sustancias proinflamatorias, como ya vimos, que son la interleuquina 1, el factor necrosis tumoral, van a ser reemplazadas por lipoxinas antiinflamatorias y por citocinas antiinflamatorias. ¿Cuáles son las sustancias antiinflamatorias más importantes que yo necesito que ustedes conozcan? Son el factor de crecimiento transformante beta, TGF-beta y la interleuquina 10. Eso es lo más importante que yo quiero que ustedes sepan, que así como existen citocinas proinflamatorias, también existen, proinflamatorias, también existen citocinas antiinflamatorias que van a ayudar a que el proceso de inflamación se detenga. Entonces, vamos a hablar ahora un poquito de los mediadores de la inflamación, de lo que también la hemos mencionado, que son los que van a ayudar a que se produzca todo este proceso de migración de leucocitos, etc. Los mediadores de la inflamación tenemos las aminas vasoactivas, los productos lipídicos, que son las prostaglandinas y los leucotrienos, tenemos las citocinas, de las cuales ya hemos hablado un poco, y tenemos los productos de la activación del complemento. Entre las aminas vasoactivas, las más importantes son la histamina y la serotonina, principalmente la histamina, son los primeros mediadores de la inflamación. La histamina se produce principalmente en los mastocitos y va a causar dilatación de las arteriolas y aumenta la permeabilidad de las vénulas. Está involucrada en los primeros pasos del proceso de inflamación. Y tenemos la serotonina, que es un mediador vasoactivo que está presente en las plaquetas y en algunas células neuroendocrinas presentes, por ejemplo, en el tubo digestivo. Tenemos los productos lipídicos, que son las prostaglandinas y los leucotrienos, son metabolitos del ácido araquidónico, y el ácido araquidónico se encuentra como parte de los fosfolípidos de la membrana celular. ¿Cuáles son las prostaglandinas más importantes? Primero, son producidas por mastocitos, macrófagos, células endoteliales. La más importante es la prostaglandina D2, es la principal, producida por los mastocitos y que junto a la prostaglandina E2 van a causar vasodilatación y va a aumentar la permeabilidad vascular, favoreciendo a la formación de edema y por ende a todo el proceso de inflamación. Y ellas van a intervenir en la patogenia del dolor y la fiebre. Por eso que hay dolor y hay fiebre cuando hay un proceso de inflamación, es gracias al efecto de las prostaglandinas. También tenemos otros productos derivados del ácido araquidónico. Además de las prostaglandinas tenemos los leucotrienos, que se producen por los leucocitos y mastocitos gracias a la acción de la lipoxigenasa. Se dan en hay reacciones del músculo vascular y reclutamiento de leucocítico. Acuérdense que las reacciones del músculo vascular se refiere a esa contracción que hace el endotelio para que
para que el leucocito salga, eso se refiere a reacciones del músculo vascular, y al reclutamiento de leucocitos, o sea, ayuda a que los leucocitos se recluten para que vayan saliendo del vaso. En los neutrófilos se encuentran la 5-lipoxigenasa, que va a convertir el ácido araquidónico en 5-hidroxiecosatetraenoico, que no se lo tienen que aprender, yo tampoco me lo sé, que es el precursor de los leucotrienos. Entonces, el leucotrieno B4 es un potente quimiotáctico activador de neutrófilos que va a inducir a la agregación y adhesión de las células del endotelio y va a generar especies reactivas de oxígeno y libera las enzimas lisosómicas, que como ya saben son sumamente importantes en el proceso de fagocitosis. ¿Qué es importante que sepan de los leucotrienos? 1, que son metabolitos del ácido araquidónico. 2, que el leucotrieno más importante es el leucotrieno B4. Son las dos cosas que me interesan que sepan acerca de los leucotrienos. Y por último tenemos las lipoxinas, que se originan a partir del ácido araquidónico por vía de la lipoxigenasa. Esta lipoxina, las lipoxinas ya no es proinflamatoria, sino que es antiinflamatoria. ¿Por medio de qué mecanismo? Va a reducir la inflamación inhibiendo el reclutamiento de los leucocitos y va a inhibir la quimotaxia, que es todo el proceso a favor del gradiente de concentración del movimiento de leucocitos, y también va a inhibir la adhesión de los leucocitos al endotelio y por lo tanto va a ayudar a que se detenga la respuesta inflamatoria. Otro mediador de la inflamación que tenemos son las citocinas, de las cuales ya hemos hablado. Las más importantes, factores de necrosis tumoral y la interleuquina 1, son producidas por los linfocitos, macrófagos, células endoteliales. Desempeñan una función esencial en el reclutamiento de leucocitos, ya que gracias a ellas se producen, que se dé la expresión de las selectinas, como vimos, selectina L en el leucocito y E y P en el endotelio, y por lo tanto va a favorecer la migración. Y también la producción de citocinas puede ser promovida por productos microbianos, cuerpos extraños, lesión física. Por eso cada vez que hay un daño, enseguida se producen las citocinas, que ayuda a que se dé todo el inicio del proceso de la cascada de inflamación. Y tenemos como otro mediador de la inflamación el sistema de complemento, que no es más que un conjunto de proteínas que funcionan en defensa del anfitrión contra los microbios y reacciones inflamatorias patológicas. El sistema de complemento, me imagino que lo han visto en alguna parte, no es tema de esta clase que lo sepan perfectamente cómo funciona ni a detalle. Importante que sepan que se puede dar por 3 vías: vías clásicas, vías de lectina y vía alternativa, y cada una de estas vías va a concluir en un proceso que va a ayudar a la eliminación del agente agresor. Cada una de esas vías activan el complemento de diferentes formas. La vía clásica lo hace uniendo por medio de antígenos anticuerpos. La vía de la lectina une la lectina a superficies de patógenos, y la vía alternativa también se da por la vía de unión de superficies de patógenos. Lo importante que ustedes sepan es que cualquiera de estas 3 vías va a llevar la activación del complemento. ¿Y qué hace el sistema de complemento? Pues va a reclutar las células inflamatorias e inmunocompetentes, va a ayudar a la opsonización de los patógenos y va finalmente a destruir los patógenos. Es decir, que el sistema de complemento, no importa por qué vía se dé, todas van a llegar a la activación del complemento y a que se dé los 3 pasos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. Entonces, vamos a terminar esta parte de inflamación. Vamos a seguir después la otra semana, pero bueno, antes de terminar vamos a ver los patrones morfológicos para ya finalizar con lo que es la parte de la inflamación aguda o lo que se da en los primeros pasos. La próxima clase vamos a ver entonces la inflamación crónica, todo lo que es la reparación, la cicatrización, etcétera, ¿no? Sobre los patrones morfológicos de la inflamación aguda, tenemos la inflamación serosa, que es una exudación de líquidos con bajo contenido de células en los espacios creados por la lesión celular, cavidades corporales o revestidas por peritoneo, pleura o pericardio. Usualmente el líquido no está infectado por organismos destructivos y no contiene grandes cantidades de leucocitos. Y la acumulación de estos líquidos se denomina derrame. Un ejemplo de una inflamación serosa es la ampolla cutánea, como esta que ven aquí. Cuando se queman, les hace la ampolla. Por una infección vírica, por ejemplo, como el herpes,
se debe a la acumulación de líquido seroso en la epidermis dañada. E histológicamente así se ve una ampolla. Esto es la dermis, lo que se ve más rosadito es la epidermis, y se va a ver ese espacio entre la epidermis y la dermis, que es lo que conocemos como ampolla o inflamación serosa. Tenemos la inflamación fibrinosa. Cuando se da el aumento de la permeabilidad vascular, no solamente van a salir los leucocitos solitos y ya, van a salir líquidos, pueden salir otras sustancias como el fibrinógeno, que cuando esto sucede, que sale mucho fibrinógeno, se forma, pues por supuesto, la fibrina y se va a dar un tipo de inflamación llamada inflamación fibrinosa. Es muy común en las cavidades corporales como las meninges, los pericardios y la pleura. Esto es un pericardio, un corazón, recubierto por una inflamación de tipo fibrinosa. Y también se da cuando hay un estado precoagulante como el cáncer que se desarrolla un exudado fibrinoso. Así se ve la inflamación fibrinosa en medio de un pericardio, un revestimiento del corazón, y así lo podemos ver histológicamente como una sustancia pues rosada, amorfa, poco celular, que pues no es más que fibrina. Tenemos la inflamación purulenta supurativa de absceso, clásico ejemplo el apéndice, una apendicitis. Se va a caracterizar por la producción de pus, exudado formado por neutrófilos, residuos licuados de células necróticas y líquido de edema. Es la causa más frecuente es la inflamación, la infección por bacterias que causan necrosis tisolar, ejemplo la apendicitis aguda. Y tenemos que la manifestación histológica de esta inflamación de tipo purulenta es el absceso, que tienen una región central que aparece como una mausa de leucocitos, que sería esto que está aquí, de leucocitos necróticos y células tisulares. En torno a este foco hay neutrófilos preservados con dilatación vascular y proliferación fibroblástica. Esto, por supuesto, no lo vamos a poder ver a este aumento, pero la idea es que sepan que en el centro se encuentran, así se ve histológicamente un microabsceso o un absceso, se ve en el centro acumulación de neutrófilos que ya están necrosados, alrededor van a tener neutrófilos aún preservados, va a haber dilatación vascular, que ustedes van a ver el vaso lleno de eritrocitos y una proliferación fibroblástica, que también los fibroblastos son células alargadas que se van a ver alrededor de la formación del microabsceso. También la úlcera es otro patrón morfológico de la inflamación aguda y se define como un defecto o excavación local en la superficie de un órgano o tejido inducido por esfacelación o desprendimiento, eso es lo que quiere decir esa palabra, de tejido necrótico inflamado. Aquí estaba un tejido necrótico, él se desprende y queda el espacio ahí, ¿no? Es más frecuente en la mucosa oral, en el estómago, el intestino, la piel y en tejidos subcutáneos de extremidades inferiores. Así es como se ve una úlcera histológicamente. Ustedes ven que aquí está la epidermis, que es este espacio que se ve aquí, acá está la dermis, y aquí ven cómo se ve interrumpida esa dermis y epidermis, y así se vería histológicamente esto que está acá arriba, que es una úlcera. Entonces, todos los procesos inflamatorios agudos van a evolucionar a una de estas siguientes formas. No se pueden quedar inflamados constantemente. Puede haber una resolución completa, que una vez que se elimine el agente causal, todas las reacciones inflamatorias deberían concluir con el restablecimiento del estado normal. Puede haber una curación por reposición de tejido conjuntivo, es decir, cicatrización o fibrosis, que eso lo vamos a ver en la otra clase. Esta evolución se observa tras una destrucción sustancial del tejido cuando la lesión inflamatoria afecta a tejidos que no son capaces de regenerarse o cuando hay abundante exudación de fibrina. Y se va a ver un crecimiento de tejido conjuntivo en el área de lesión, es un intento de reparación, es decir, la cicatriz. Y tenemos la progresión, que es cuando pasa a inflamación crónica, cuando después, que también vamos a ver en la otra clase de detalles cómo son los pasos de la inflamación crónica. Y pues esto se da cuando la respuesta inflamatoria aguda no puede remitir, ya sea por la persistencia del agente lesivo, cuando hay alguna interferencia en la curación o cuando suceda algo que no pueda limitar la inflamación, entonces la inflamación va a pasar de ser aguda a ser crónica. Así que bueno, chicos, esto es lo que les quería presentar en el día de hoy. A mí siempre, sin pena, yo hace poco fui estudiante y a mí me gusta mucho que me digan qué les pareció, qué no les pareció, si les gustó o no les gustó, si no entendieron nada, porque al final la idea de esto es
poder brindarles la información de la mejor manera y que sea práctica para ustedes y que, por supuesto, lo puedan aplicar por el resto de su vida y en el resto de su carrera. Así que, si les da pena, también pueden chatearme, pueden pedir mi número. Yo soy súper abierta a cualquier sugerencia, comentario, duda, no tengan ningún problema. Yo lo único que yo les pido es todo bajo las alas del respeto y ya. Por lo demás, pueden preguntar lo que ustedes quieran. Y si no tienen preguntas, o todo quedó muy claro o no entendieron nada. Todo me... Ok. Ah, sí, claro. No, bueno, aquí. Voy a ponerlo de una vez aquí, que después lo olvido. Igual las diapositivas, representante o cualquiera me escribe, por favor, a dónde quieren que a un correo para que ustedes se la distribuyan, ¿no? Ahí está mi número y mi correo es... Yo les recomiendo que estas clases las vayan estudiando lo más pronto que puedan y si les surgen dudas, me pueden escribir al correo o chatearme. Probablemente el correo les responda más rápido. Si están estudiando y tienen alguna duda, no hay ningún problema. Ahí está, ahí les mandé al chat el celular y el correo electrónico. Y me mandan entonces ustedes a qué correo para mandarle las diapositivas. Ok, bueno chicos, ya sin más, pues son las 4:23, tienen ahí una media hora de libre. Así que bueno, nos vemos el lunes 13, aquí mismo, no sé si es el lunes de clases a las 3 o a la 1, no estoy muy segura. Creo que es la una profesora. A la 1. Ok, perfecto. Igual cualquier cosa me lo mandan a decir me lo chatean, si es otra hora.